El velo de la muerte. Bienvenidos a su canal Emporio One Gamer. Hoy presentamos El velo de la muerte. Ambientación. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo costero abandonado, donde las casas desgastadas por el salitre y las calles vacías son testigos de un pasado mejor. La neblina perpetua y el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados crean un ambiente de aislamiento y desasosiego. Personajes. Elena. La protagonista, una escritora que busca inspiración y se encuentra con más de lo que esperaba. Tomás. Un pescador local que conoce las leyendas del pueblo y oculta secretos oscuros. La entidad. Una presencia sobrenatural vinculada a la historia del pueblo y a una tragedia marítima de hace siglos. Elena experimenta visiones de un naufragio antiguo y siente la presencia de una entidad que parece querer comunicarse con ella. Objetos se mueven solos, y susurros ininteligibles llenan el aire. Descripciones de figuras espectrales entre la niebla, el frío toque de manos invisibles y el aroma a mar muerto que impregna el pueblo. La novela explora la culpa, la pérdida y el miedo a lo desconocido. Elena se enfrenta a sus propios demonios mientras descubre los secretos del pueblo. La historia comienza con Elena llegando al pueblo, sintiendo una conexión inmediata y perturbadora con el lugar. A medida que investiga, descubre que el pueblo fue el sitio de un naufragio donde todos los habitantes perecieron. La entidad parece ser el espíritu de una mujer que busca venganza. La novela utiliza un narrador omnisciente que permite explorar los pensamientos y miedos de Elena. Se emplea el simbolismo del mar y la niebla para representar lo desconocido y el olvido. El clímax ocurre durante una tormenta, donde Elena debe enfrentarse a la entidad en el faro del pueblo. El personaje misterioso aparece, recitando el Padre Nuestro en latín, debilitando a la entidad. La novela termina con Elena salvando el pueblo pero dejando preguntas sobre la verdadera naturaleza de la entidad y el destino de los personajes. Esta historia se contaba en el pueblo donde yo nací, mientras tanto, el susurro de las sombras. Capítulo 1. La Casa de los Secretos. La noche había caído sobre la pequeña ciudad de Ravenswood como un manto pesado y oscuro. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban ahora desiertas, y el único sonido que perturbaba el silencio era el crujir de las hojas secas arrastradas por el viento. En lo alto de la colina, la antigua mansión de los Van der Old se recortaba contra el cielo nocturno, sus ventanas como ojos vacíos observando el pueblo. Dentro de la mansión, el aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que la piel se erizara. Los retratos de los antiguos habitantes parecían seguir con la mirada a quienes se atrevían a caminar por los pasillos. Era en este lugar donde comenzaría nuestra historia, una historia de sombras y susurros, de miedos ancestrales y horrores inimaginables. Los personajes principales eran un grupo de jóvenes investigadores de lo paranormal, cada uno con su propia razón para explorar lo desconocido. Estaba Elena, la líder del grupo, cuya curiosidad científica la había llevado a buscar respuestas más allá de lo tangible. Junto a ella estaba Marco, un escéptico que buscaba desacreditar mitos y leyendas, y Sofía, una medium con la capacidad de percibir presencias que otros no podían. La primera noche en la mansión, mientras el grupo instalaba sus equipos, Sofía sintió una presencia fría y hostil. Era algo antiguo, algo que había estado esperando en las sombras durante siglos. Los eventos sobrenaturales no tardaron en manifestarse. Susurros apenas audibles, movimientos furtivos en la periferia de la visión y una sensación de ser observados constantemente. Los elementos terroríficos se intensificaron cuando descubrieron un diario oculto en la biblioteca. Las páginas amarillentas relataban la historia de una entidad maligna, un ser de oscuridad que había sido invocado por los antiguos dueños de la casa en un ritual fallido. Con cada palabra leída, la atmósfera se volvía más opresiva, y los sonidos de la noche parecían cobrar vida propia. Los temas perturbadores que exploraría la novela incluirían la locura que puede surgir del miedo, la delgada línea entre la realidad y la alucinación, y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. La trama se desarrollaría en torno a la investigación de los jóvenes y su enfrentamiento con la entidad, que se alimentaba de sus miedos más profundos. Capítulo 2. Ecos del pasado. La noche avanzaba y con ella, la oscuridad de la mansión Van der Old parecía cobrar vida. Los jóvenes investigadores se habían dividido para cubrir más terreno, cada uno con una cámara y un grabador de voz, esperando capturar cualquier manifestación paranormal. Elena se encontraba en la biblioteca, donde los libros antiguos guardaban secretos olvidados. Mientras revisaba los estantes, un libro de lomo negro cayó al suelo sin razón aparente. Al abrirlo, descubrió que era un diario de la época victoriana, perteneciente a un tal Lord William Van der Old, el patriarca de la familia.
Las páginas estaban llenas de escritos sobre ocultismo y rituales prohibidos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al leer sobre un ritual que supuestamente había abierto una puerta a otro mundo, liberando algo que no podía ser controlado. Mientras tanto, Marco exploraba el ático, donde encontró una serie de muñecas antiguas dispuestas en un círculo. Sus ojos de porcelana parecían seguirlo mientras se movía. De repente, una de las muñecas comenzó a hablar, su voz una mezcla distorsionada de risas y llantos. Marco retrocedió, su escepticismo desafiado por lo inexplicable. Sofía, por su parte, había sido atraída hacia el sótano por una sensación de tristeza abrumadora. Allí, en la penumbra, encontró cadenas oxidadas en las paredes y marcas que sugerían que alguien, o algo, había estado encerrado allí. La temperatura descendió drásticamente, y su aliento se convirtió en vapor. Una voz susurró su nombre, y cuando se giró, vio una sombra fugaz desaparecer entre las tinieblas. Los eventos sobrenaturales se intensificaron a medida que la noche se adentraba en las horas más oscuras. Los 3 investigadores se reunieron en el vestíbulo, intercambiando historias y tratando de dar sentido a lo que habían experimentado. Fue entonces cuando la casa pareció cobrar vida propia. Las luces parpadearon, las puertas se cerraron con fuerza y una risa malévola resonó por los pasillos. Los personajes se dieron cuenta de que no estaban solos y que la entidad que habían despertado era más poderosa y malévola de lo que jamás hubieran imaginado. La historia de Lord William y su ritual fallido parecía ser el origen de la maldición que ahora los acechaba. Capítulo 3. La entidad. Los investigadores decidieron enfrentar la entidad juntos. Armados con su fe y determinación, se adentraron en la biblioteca, donde todo había comenzado. Allí, invocaron a la entidad, desafiándola a rebelarse. La respuesta no se hizo esperar. Un viento helado sopló a través de la habitación, apagando las velas y dejando a los jóvenes en la oscuridad. Una figura se materializó frente a ellos, su forma era humana pero sus rasgos estaban distorsionados por el mal. La entidad habló con una voz que era un coro de lamentos, contando su historia de cómo había sido traída a este mundo y cómo anhelaba regresar al suyo, pero no sin llevarse algunas almas consigo. Elena, Marco y Sofía lucharon contra el miedo que amenazaba con paralizarlos. Recordaron las leyendas urbanas que habían investigado, cada una más aterradora que la anterior, y se dieron cuenta de que estaban frente a la fuente de todas esas historias. La novela continúa desarrollando la confrontación entre los personajes y la entidad, explorando los temas de la locura, el daño psicológico y la lucha entre el bien y el mal. La narrativa se centra en la tensión psicológica y el terror sensorial, llevando a los personajes y a los lectores a un clímax aterrador. Capítulo 4. El enfrentamiento. La entidad se erguía ante ellos, una silueta oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Elena, Marco y Sofía se mantuvieron firmes, aunque sus corazones latían con fuerza ante el terror que tenían frente a ellos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Elena con voz temblorosa. Almas, respondió la entidad con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Almas para alimentar mi regreso. Los investigadores sabían que no podían permitir que la entidad lograra su objetivo. Recordaron las historias de terror que habían escuchado, las leyendas urbanas que hablaban de un ritual para contener a un ser de tal maldad. Juntos, comenzaron a recitar el Padre Nuestro en latín, la oración resonando en la biblioteca como un eco poderoso. Pater noster, qui es in calis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum dan nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Con cada palabra, la entidad se retorcía y gritaba, su forma comenzando a desvanecerse como humo en el viento. Los jóvenes continuaron, su fe inquebrantable, hasta que con un último grito desgarrador, la sombra se disipó, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Capítulo 5. Las sombras del amanecer. El amanecer se asomaba por las ventanas de la mansión, los primeros rayos de sol cortando la oscuridad como cuchillos de luz. Los investigadores, exhaustos pero aliviados, sabían que habían enfrentado y vencido a un mal antiguo. Sin embargo, la victoria tenía un precio. La mansión estaba en ruinas, y ellos sabían que las cicatrices de esa noche permanecerían con ellos para siempre. Mientras salían de la casa, una serie de preguntas quedaban sin respuesta. ¿Qué era exactamente la entidad y de dónde provenía? ¿Por qué había elegido la mansión Van der Old como su morada? ¿Qué había sucedido realmente con Lord William y su ritual fallido?
¿Habían otros como la entidad esperando en las sombras? ¿Podría algo así volver a ocurrir? Las interpretaciones abiertas que dejaba la historia eran: la entidad era un reflejo de los miedos internos de los personajes, manifestándose en una realidad tangible. La mansión servía como un portal entre mundos, un lugar donde las barreras entre lo natural y lo sobrenatural eran débiles. Lord William había sido solo un peón en un juego mucho más grande, uno que involucraba fuerzas más allá de la comprensión humana. Las sombras de Ravenswood ocultaban más secretos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes, o imprudentes, para buscarlos. La lucha entre la luz y la oscuridad es eterna, y siempre habrá aquellos que se enfrenten a las tinieblas. Con estas preguntas y posibilidades, los investigadores se alejaron de la mansión, su historia de terror concluida, pero con la sensación de que había más capítulos por escribir en algún lugar, en alguna oscura esquina del mundo. Dale like. Si disfrutas del contenido, un like es una gran manera de mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal. Mantente al día con las últimas aventuras suscribiéndote. Activa la campanita. Recibe notificaciones instantáneas de nuevos contenidos épicos. Comparte tus momentos favoritos. Interactúa compartiendo los momentos que más te han impactado. Sugiere nuevos desafíos. Participa activamente en la comunidad sugiriendo qué desafíos te gustaría ver en futuros vídeos.